Muy buenas noches, queridos participantes, queridos alumnos, queridos profesionales en general. Les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio que llevamos semanalmente, desde que nos hacemos IEX y la Escuela de Logística y Supply Chain Management. Nuestra intención es siempre poder transmitirle las prácticas adecuadas que vemos en profesionales de éxito, que vemos en nuestros supply chain trainers, quienes toman decisiones día a día en cadenas de suministros reales. Mi nombre es Alex Donoso y es un gusto esta noche poder conversar con Verónica Ríos, una ecuatoriana que está ahorita en Ámsterdam y desde allá nos va a compartir su experiencia. Tengo aquí una pequeña introducción sobre ella. Verónica, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Alex, un gusto como siempre poder hablar contigo y pues estar aquí en tu escuela y en este programa, pues que a todos los que estamos en el supply chain nos ayuda, ¿no? Día a día a tomar decisiones. Muchas gracias, Verónica. Bueno, con Verónica vamos a abordar un tema interesante que en lo personal tiene perspectivas que queremos construir con ella. Vamos a hablar de la resiliencia de la cadena de suministro farmacéutica. Verónica tiene una amplia experiencia en la parte de cadena de suministro, tiene una trayectoria muy interesante. Pues además de ser Senior Logistics Service Provider y desarrollar conocimientos a lo largo de la cadena de suministro, ella tiene una maestría en Dirección de Marketing de la Universidad de Barcelona, es certificada en APIX, en CCCP, Certified Supply Chain Professionals, además tiene certificaciones en Six Sigma, es Green Belt en ese sentido, y bueno, bastante actividad práctica. Bien, Verónica, un gusto una vez más darte esta bienvenida. Quisiera iniciar esta conversación poniéndolo en contexto, ¿no? Me gustaría conocer, y siempre se lo pregunto a expertos como tú en cadenas de suministro, ¿qué es para Verónica Ríos administrar la cadena de suministro? Alex, para mí la administración de la cadena de suministro es sin duda alguna la columna vertebral de una empresa. Ayuda a las empresas basadas en productos a controlar mejor el flujo de bienes y servicios. Abarca todo desde que va desde la logística, el desarrollo, la producción de productos. Imagínate, va hasta el software y sistemas. Entonces, la cadena de suministro, la administración de la cadena de suministro es básicamente todo, es el core de tu empresa. Okay. ¿Qué tiempo tú tienes en el ámbito de la cadena de suministro como practitioner? Como practitioner tengo siquiera voy a cumplir 13 años Wow. en todo lo que es supply chain. Sí. Y en este ámbito del aspecto de las farmacéuticas, todo el sector tan potente que es para la sociedad tener medicinas a tiempo, tener equipos médicos a tiempo, me gustaría que nos cuentes cómo empieza esa estructura de la cadena de suministro, en este caso que vamos a conversar esta noche. Mira, empieza porque en la situación inicial no era posible realizar ensayos clínicos a un programa que tenemos especial que es domicilio paciente, ¿no? En el caso, pues, para darte un poco de historia de esto de aquí, pues, son programas que se tiene en la farma donde se envían los estudios médicos hacia el paciente. Imagínate, Okay. pueden ser pacientes que por X motivo, problemas de salud, no pueden acercarse hacia el hospital o hacia el hospital universitario que los esté tratando, ¿no? Entonces, solo podíamos acceder a pacientes que podían visitar los hospitales, pero no a pacientes que estaban en sus casas. Ok. Entonces eso comenzaba a limitar mucho el servicio y ahí me surgen varias preguntas. Si no podían accesar a pacientes que estaban en sus casas, ¿qué opciones tenían esos pacientes? Mira, ahí teníamos dos desafíos, ¿no? Estábamos enfrentando aquí, en este específico ejemplo que estamos hablando, ¿no? Que por motivos de privacidad, pues no podemos dar mayor fondo, Ah, ¿no? Era que eran dos desafíos para mí.
como en la parte logística. Eran las diferentes regulaciones locales para el transporte de productos médicos a los hogares de los pacientes y que la empresa no tiene el transporte propio en la mayoría de los países. Ok. Yo tomo apunte muy detalladamente lo que me cuentas para ir profundizando las ideas. Entonces me hablas de limitaciones en la parte de transporte y también las regulaciones locales. Entendería que estas regulaciones son bastante estrictas, conociendo cómo es la parte europea. Entonces, estos desafíos que se presentaban, y obviamente, a grosso modo, pudiese frenar a muchos planificadores, a muchas gerencias, pero está de lado, más allá de un cliente, porque cuando hablamos de cadena de suministro, inmediatamente nos viene la idea de demanda, la idea de mercado, pero yo veo sutilmente que aquí hay algo más de fondo, más loable, que es la salud humana, la vida humana. En ese sentido, además de las oportunidades de poder garantizar la vida, ¿qué otras oportunidades ustedes encontraron frente a esos desafíos que nos están contando? Acceder a nuevos mercados era uno, ¿no? La oportunidad de acceder a nuevos mercados, la oportunidad de llegar a más pacientes, ¿no? Que es en problemas de crisis es muy importante, especialmente cuando los pacientes están en programas como son clínicos, es muy importante que no haya una interrupción de este programa para que arroje los datos necesarios al equipo pues, de científicos. Entonces, pienso que eso, ir a más mercados y poder acceder a más pacientes, ¿no? Y sobre todo, no interrumpir al paciente Tratamientos. en los ensayos clínicos, sí. Cuando tú hablas de ensayos clínicos, pon un poco en contexto estos ensayos por propósitos de investigación, por algún tratamiento específico, ambos. Puede ser ambos. Ok. Ah, mira qué interesante. Entonces podemos ir aterrizando ideas de que esta cadena de suministro, donde tú te desempeñaste para gestionar estos aspectos, no solo atendía ya una demanda existente, estaba buscando demandas de oportunidad que ahorita surgían por la necesidad de mantener esa vida humana, pero también hay la oportunidad de garantizar investigación y desarrollo, que es algo clave. Y mira que muchas veces la investigación y desarrollo no se mira y no se la involucra como parte de los procesos que deben gestionarse en la cadena de suministro. Y esto puede ser desafiante, puede ser también a veces de manera contraria a los propósitos que se busca, porque si no tenemos un producto que esté en línea con el mercado, que esté en línea con los procesos, que esté en línea con la necesidad que se ha definido, entonces puede ser un producto mal diseñado y trae luego problemas. No sé en ese sentido, ¿qué opciones comenzaste a revisar? ¿Qué escenarios comenzaste a cuestionar para poder capturar estas oportunidades y hacer frente a estos desafíos que me estás conversando? Mira, lo primero que se hizo fue, se subcontrató las actividades de transportes a proveedores de servicios de logística, ¿no? Que tengan una experiencia vasta. Esto es importante, un historial comprobado en todo lo que no es cualquier transporte, esto es importantísimo, especialmente en la rama en que yo trabajo, ¿no? Tiene que haber una certificaciones en el cual especialmente la cadena de frío, y no solamente en este aspecto hablamos de la farma, hablamos también de, por ejemplo, empresas de congelados en las cuales he trabajado y si se rompe la cadena es peor, o sea, imagínate lo que Claro. conlleva romper una cadena de frío, ¿no? En este caso. Entonces, al momento para nosotros el approach que tuvimos con esto fue subcontratar las actividades de transporte a proveedores de servicio de logística que tengan una experiencia en los requisitos reglamentarios locales, ¿no? Y que tengan, obviamente, un historial comprobado de transporte y suministro de medicinas. Ok, déjame ir resumiendo lo que me mencionas. Los criterios que veo que has utilizado ha sido experiencia de proveedores, que se cumplan con requisitos locales, que haya una buena especialización y entender un buen mantenimiento de la cadena de frío. Todo esto, eh, pregunto, planteaba que los proveedores locales te podían cubrir. ¿Había algún tipo de déficit de proveedores locales? Claro. ¿Sí?
Ya, Claro, claro. Depende de las situaciones, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? La situación que ahora se vive en Ucrania, ¿no? Que estamos hablando de que la prioridad lo lleva la Cruz Roja, correcto. ellos los que llevan, ¿no? Y ahí es cuando viene el problema para los laboratorios, porque, o la farma en general, ¿no? De que la Cruz Roja, y no solamente la farma, también las empresas como congelados o de alimentos, ¿no? La Cruz Roja es prácticamente el canal por el cual ingresa todo y sale todo. Entonces, este fue es uno de los tantos problemas que se tiene. También cuando hay países en los cuales tienen sanciones, el problema es quién entra, porque ahí no entra ni la Cruz Roja, ¿no? Claro. Entonces ahí tienes que buscar pues, proveedores locales allí que tal vez puedan acceder hacia alguna frontera donde podamos eh, acceder, pues, ¿no? Con el producto, ya sea alimentario, sea medicina, sea menciona diarios. Ok. Entonces, todas esas variables, me hablaste de poder accesar lo más cercano a los puntos donde se necesitaba tomar estas pruebas, tomar esta información para continuar los tratamientos. Me hablas de sanciones incluso, de restricciones de capacidad operativa. Con todas estas variables en contra, ¿qué opciones comenzaste a plantear o qué opciones comenzaron a construir con tu equipo de trabajo para poder ir hacia adelante y poder capturar la oportunidad que hace un momento conversábamos? Bueno, yo pienso que aquí lo que hicimos fue comunicarnos, ¿no? Ser transparentes, el tener una comunicación transparente con el equipo, tanto el equipo non-core y el equipo core, de que, bueno, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, medir los riesgos, medir los pros y los contras y poder, pues, seguir con el proceso sin cortar la cadena de suministro, nuevamente sin dañarla, ¿no? Y respetando, obviamente, pues todas las regulaciones que se tienen. Ok. Comunicación core, comunicación clave, Sí. comunicación no clave. ¿Qué es una comunicación de aspectos no claves o con equipos no claves? Ahí me gustaría tener tus perspectivas. Por ejemplo, cuando te digo que subcontratamos, ¿no? Ujú, Es un equipo en el cual es mi partner, pero ujú. pues no pertenece a mi empresa. Y con ellos hay que tener una comunicación más que clara, ¿no? Hay que saber cuál era el target, hay que saber dónde fallaron, dónde lo hicieron bien. A este tipo de comunicación me refiero. Y es el tipo que utilizamos nosotros para poder resolver muchos de estos casos que hemos tenido pues a lo largo globalmente de diferentes países, problemas, pues, ¿no? Para llegar con la medicina. Ok, interesante. Entonces, podemos decir que esto que tú nos cuentas es parte de un plan de contingencia. ¿Tiene la empresa un plan de contingencia establecido donde analiza muy detalladamente la cadena de suministro o Sí, es, si lo tienen? Ah, sí lo interesante. tenemos. Claro que sí, Porque claro te que sí. escucho que hablan de varios países. Su Claro, alcance es global. sí. Es una empresa donde global, o sea, el ejemplo que estoy dando es una empresa global. Ok. Una multinacional, ¿no? Entonces ellos tienen pues al nivel de todo el mundo y no solamente para este tipo de cosas también no solamente se tiene un transporte, no, se tiene varios y todos ellos tienen que estar con sus respectivas certificaciones, pero siempre tienes uno en el cual trabajas más, ¿no? Siempre tienes uno que es tu partner y siempre tienes otros que son los cuales pues que utilizas para, qué sé yo, inclusive rutas cortas, ¿no? Ok, bien interesante. Bueno, para los participantes y profesionales que se unen en estos momentos, estamos conversando con Verónica Ríos sobre justamente construir la resiliencia en la cadena de suministro farmacéutica en la zona de Europa. Tenemos sus preguntas que se surjan y que tengan alguna inquietud, por favor, bienvenidas para poder desarrollarla junto con Verónica. Verónica, en este sentido, ¿qué resultados alcanzaron? Nos has contado las barreras, nos has contado los desafíos, nos has contado, me pareció muy interesante conversar con entidades y con partners que no necesariamente
estén trabajando en el día a día. Pero como resultante de todos estos elementos, ¿qué se alcanzó? ¿Qué se obtuvo? Bueno, gracias al uso de los proveedores de servicios de logística con experiencia, como te he mencionado anteriormente, mercados locales, la empresa pudo implementar con éxito o seguir con éxito los programas que te he mencionado, que en este caso era paciente, hospital, hospital, paciente. Especialmente no se siguió sin interrupción a los pacientes que estaban en una situación crítica, ¿no? Que no solamente se corría el riesgo de cortar el ensayo clínico, sino que tal vez que pierdan la vida, ¿no? Em, También puedo decir que los resultados positivos fue al momento que hablábamos con nuestro partner, ¿no? Con el transporte elegido fue medir los KPIs, que pese a estar en una crisis pudimos monitorearlos periódicamente, pudimos inclusive mejorar las técnicas e inclusive mejorar inclusive los puntajes de los KPIs de ellos. Okay. ¿Puntajes? No te escuché bien esa parte. Los ¿Lograron aumentar KPIs, sí, los KPIs? sí, los KPIs. Perfecto. ¿Qué KPIs tú recuerdas que se mejoraron? Bueno, era imposible medir los KPIs a tiempo, ¿no? Era muy imposible por la situación de crisis, pero se mejoraron, por ejemplo, en el cual la calidad del producto, ¿no? El producto fue sin excursiones de temperatura, que el producto fue intacto, que muchas veces en una situación en la cual no hay crisis, muchas veces no sé si tal vez la adrenalina del momento hace que lo que llevo atrás en mi vagón salva vidas, no, pues vamos a tener mucho cuidado, vamos a asegurarnos de que llegue el Exacto. 99.9%, ¿sabes? Si no es el 100%. Esto vimos mejor en la comunicación, fueron mucho más abiertos a la comunicación, había mucha más interacción. Interesante. Mira que cuando estudio aspectos relacionados con las estrategias de los negocios, básicamente siempre es claro entender cuál es el propósito de la empresa, cuál es el valor que a la empresa y sobre eso se construye una estrategia que luego la cadena de suministro la soporta. Y mira que escucho muy atentamente lo que nos cuentas. Y en este caso, una cadena de suministro clínica obviamente tiene que tener velocidad en su estrategia y en su Sí. modelo operativo. Tiene que también tener la calidad. Entonces son dos variables que se van mezclando y que muchas veces son valores que priman sobre el costo. Con esta perspectiva, entonces, pudiésemos asumir que la empresa, claro, sin hacer caso omiso de los costos, puso prioridad a la velocidad del servicio, puso prioridad a la calidad del mismo y puso prioridad a establecer KPIs que soporten ese valor establecido en su estrategia de negocio. Sí, absolutamente. Ok, interesante. Otro aspecto que me llamó la atención es la comunicación. Y mira que es clave, ¿no? Cada vez que nosotros podemos ver cómo se llega a feliz término la satisfacción de la necesidad de un cliente y se ve aguas arriba cada uno de los aspectos donde interactúan, o minorista, o distribuidor, o transporte, o planta, o proveedor, siempre hay una palabra clave que muchas veces, a pesar de que es clave importante, no se la ejecuta y se la obtiene adecuadamente, que es la visibilidad. Parte de la visibilidad se soporta en la comunicación. No sé si algo de tecnología también involucraron estos aspectos, algo que quizás puedas comentarnos en ese campo. Sí, no, porque la gran mayoría que se usa, en mi caso, ¿no? La tecnología la usa mi partner, más que Ok, yo. ok. Sí, Entonces fue un criterio establecido. El partner, además de todo lo que me comentaste, que lo tengo por aquí apuntado, me hablaste de que tenga experiencia, requisitos locales, certificaciones especializadas, entonces había tecnología de promedio. sí, claro, claro que sí. En este caso tienen que tenerla. Se tienen que tener almacenes inteligentes. Es muy impresionante inclusive ver los almacenes de este tipo de partners, en el cual pues son robots prácticamente los que mantienen la medicina. Hay muy poca manipulación humana, o sea, es impresionante este tipo de warehouses. Ok, interesante.
Bien, vamos entonces repasando un poco lo que hemos conversado contigo. En todos estos aspectos hemos hablado de potenciar esa deficiencia de capacidad que obviamente el entorno lo hacía aparecer a nivel de transporte. Hemos hablado de los accesos a nuevos mercados, de la revisión de criterios. ¿Qué metodologías tú consideras, con esa experiencia que tienes en cadena de suministro, que aquí comenzaste a aplicar o ayudaste a tu equipo a concentrar? Metodologías que te llevaron a poder alcanzar estos resultados favorables y loables en favor de la vida humana. Yo pienso que la garantía es la calidad aquí, la primera, garantía de calidad, normativa obviamente, la subcontratación, em, ¿Sí? llegar a nuevos mercados. Yo diría aquí que también podríamos añadir es llegar a más gente, ¿no? Porque cuando estamos hablando de este caso específico que hay crisis, llegas a más gente. Y obviamente servicio al cliente. Y la final, perdóname, no te escuché la Servicio al cliente, servicio al cliente. sí. Entonces, tenemos aquí garantía de calidad, eh, estrategias de outsourcing, Sí. servicio al cliente. Ok. Y yo pondré ahí la estrategia de un modelo de velocidad. Ser resiliente también, ¿no? Son, Y esa resiliencia, ¿cómo sientes tú que la pudieron construir? Porque a veces hablar de resiliencia, la verdad que está muy de sí, moda y me gusta a mí aterrizarla a la mínima expresión para que cada la uno de nuestros resiliencia, profesionales y sí. participantes lo entendamos mejor. ¿Cómo tú ves esa resiliencia? ¿Cómo se construye esa resiliencia? Mira, yo te voy a decir algo un poco, para la resiliencia que yo le he visto, por lo menos en esta empresa. Cuando vino COVID, ¿no? Era Ujú. como, es una empresa bastante conservadora, en el cual pues el working from home no había, ¿no? Entonces Ok, fue un caos. O sea, para mí era muy chistoso ver esto, porque otras empresas en las cuales he trabajado son muy resilientes en ese aspecto, tienen todo pues todo en nubes, muy global, pero fallan mucho cuando tiene que ser una cadena de suministro resiliente, ¿no? En este caso era lo opuesto. Cuando se trataba de la empresa en sí o de los trabajadores, fallaban un poco en la resiliencia, pero cuando se trata de la cadena de suministro de sus productos, o sea, esta gente podría darle una maestría a cualquier universidad de cómo hacerlo. Para ellos es muy importante tener varios partners, ¿no? En todo aspecto, inclusive hasta, vamos, en todo aspecto. O sea, son gente que tienen plan A, B, C, sino es D, F, G. O sea, eso es una empresa que tiene muchos planes. Esto no funciona, plan B. Inclusive a nivel de backups, o sea, en ese aspecto son resilientes, ¿no? Ven siempre los escenarios. ¿Qué escenario nos puede pasar? Mira, si, no sé, mañana, te doy un ejemplo, aquí, como una vez tuve un caso en el cual yo traía material de Asia, ¿no? Traía material de Asia y casualmente, inclusive salió en las noticias a nivel mundial de que unos transatlánticos que traen el material se hundieron. ok. Y ahí iban mis containers, Ah, ¿sabes? mira Ahí tú. iban, sí. En ese entonces trabajaba para una empresa que fabricaba para automotive, ¿no? Y automotive es una empresa bastante, es un sector bastante agresivo. Es un Ujú, sector donde paras las líneas y pues corres con todos los gastos, ¿no? correcto. Y, y yo me preguntaba, en ese entonces, imagínate, estamos hablando de unos 10 años atrás, cuando recién empezaba mi carrera, o tendría unos 4 o 3 años en mi carrera. Y yo me preguntaba, ¿pero no tienen un plan A o B? ¿O hay algo que yo pueda hacer? No, no, ya, se hundió, se hundió. Mira Entonces, tú, qué yo decía, sencillo, ¿no? ¿cómo? Pero no vamos a quedar sin piezas. Entonces, entró la pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué?
¿sabes? Tengo la madurez necesaria. Digo, a esta empresa le faltó un plan una resiliencia. ¿Qué pasa si el avión, por algún motivo, tiene fallas técnicas? ¿Qué pasa si el bote se hunde? O los ataques de pirata. Cuando tú traes material de Asia o de África o de India inclusive, pues, o por ejemplo el canal en Egipto, que hubo un problema enorme, que no hubo containers por un buen tiempo, ¿no? Entonces, esta es la parte en la cual, en este específico caso, tienen plan A, B, C y se hacen, y tienen varios partners y tenemos varios, o sea, en ese aspecto, la resiliencia de ellos es admirable. Mira, qué interesante. Gracias por ese caso adicional que nos estás contando. Y antes de resumir las dimensiones de resiliencia que las apunté con mucho detalle, porque para mí conversar con cada profesional como tú cada semana es muy enriquecedor. Ese caso que comentas del barco que dejó nomás perder los containers, y hace 10 años más o menos nos cuenta, quizás Sí, si nos proyectamos en ese tiempo, antes había otro sentido a nivel de servicio. Y no es tan alejado 10 años, pero de no, 10 años acá, la hiperconexión que hay a nivel de comunicación, la omnicanalidad que se habla para poder tener un solo conector hacia el mercado, y todas esas competencias que a nivel profesional se exigen y que han ido evolucionando como la evolución de los tiempos se ha dado, obviamente en la actualidad ponen en otro sentido y en otra perspectiva, ya sea un gerente de una naviera, ya sea un gerente de operaciones dentro de un barco, y quizás la actitud no hubiera sido la misma que la que tú nos comentas. Totalmente. Bueno, tengo las dimensiones que tú has mencionado para la resiliencia. La pregunta que le hice a Verónica para comentarle a los participantes fue, Verónica, ¿cómo tú describes la resiliencia que tu empresa ha podido llevar adelante? Y Verónica nos habló de varios aspectos. Nos habló de escenarios posibles, nos habló de varios partners, nos habló de planes de contingencia y la famosa estrategia de what if, ¿qué pasa si? Yo lo resumo en las siguientes dimensiones. Cuando hablamos de varios partners, la resiliencia se la construye a través de la redundancia. Yo no tengo solo uno, yo tengo dos. No tengo una sola máquina, tengo dos. Yo no tengo un solo proveedor, tengo varios. Verónica nos lo dijo. Entonces, la redundancia nos ratifica que es parte de una resiliencia. ¿Qué más nos contó Verónica? Nos contó sobre escenarios posibles. No podemos tomar decisiones sobre una sola situación ideal, porque la parte ideal queda en eso, ideal. En ese rango de opciones tenemos momentos idóneos, momentos positivos y optimistas, momentos adversos o negativos. En esa gama hay situaciones que tenemos que evaluar. Y muchas veces el no considerar, y ahí viene el otro aspecto que nos decía Verónica, planes de contingencia. El no considerar planes de contingencia para que conecte con cada uno de los escenarios e incluso se los lleve a una monetización, que se entiende el aspecto financiero de ese impacto, no vamos a poder tomar decisiones. Y finalmente, cuando estas tres dimensiones las contratamos con el what if, ¿qué pasa si? Y ponemos a un análisis de factibilidad y de riesgo, lo que nos comenta, se construye la resiliencia. Creo que tu receta es real, Verónica. Y contrastamos la teoría con la parte muy práctica que nos cuentas. Con esto que te escucho me viene la siguiente pregunta. ¿Tú crees que es posible replicar estos modelos en otras cadenas de suministro? sí, 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 claro que sí. Siempre es aconsejable subcontratar estratégicamente las actividades eh, comerciales secundarias, ¿no? Tener proveedores experimentados, absolutamente. Sabes, yo siempre pienso de que la empresa tiene que tener la idea de que sí, no hay que subcontratar actividades que ellos mismos pueden hacer y más barato. Perfecto. Ok. Entonces, hay otra estrategia que podemos sumar, la evaluación de lo que llamamos el make or buy, o compro o hago. Entonces, otra estrategia que nos sugiere Verónica. Muy bien, Verónica, muchas gracias realmente por estas gotas de experiencia práctica. Buscamos justamente en este conversatorio hilar por la parte teórica, pero aterrizarlo a lo que siente un planificador, un gerente, un senior logistic provider, como es tu caso, que va desarrollando con soluciones reales la cadena de suministro. Realmente un gusto poder conversar contigo
intercambiar ideas. Y tengo una inquietud adicional. En este sentido, ¿cómo tú ves la importancia de la cadena de suministro para un sector farmacéutico? La importancia de la cadena de suministro es esencial, no solamente en la farma, en cualquier business, en cualquier rama. Es importantísimo ser resiliente, tener planes, es, como dije anteriormente, es la columna vertebral. Sin esto, pues, no hay nada. Entonces, podemos ir resumiendo que la cadena de suministro se está transformando en la columna vertebral que soporta los negocios de la empresa. Interesante, Exactamente. interesante. Y bien, una última pregunta para poder ya cerrar el programa de esta noche. ¿Qué recomendarías tú a nuestros participantes por lo cual deberían estudiar una licenciatura en administración de la cadena de suministro? Pienso yo que el conocimiento de la gestión de la cadena de suministro es fundamental en la mayoría de las empresas, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Entonces, esto, pues, a breves rasgos, es decir, siempre va a haber la necesidad de tener un experto, pues, ¿no? En la cadena de suministro y logística, especialmente cuando se opera a nivel internacional, ¿no? Y donde donde tienen procesos complejos de compra, producción y transporte. Pienso yo que especialmente la licenciatura que tú estás dando, Alex, es una licenciatura que ayudará a obtener una gran comprensión de la gestión de cadena de suministro. De acuerdo. Entonces es un conocimiento global que es necesario en estos tiempos. Bien, Verónica, Sí, te agradezco infinitamente tu tiempo. Gracias por compartirnos esas experiencias y sobre todo sabiendo que estás muy cerca de estas zonas ahorita con diferentes situaciones adversas en Europa y poder gestionar la logística frente a todo ello realmente denota varias características. Primero, templanza. Segundo, visión y tercero, una operación que se va monitoreando día a día. Bien, entonces, con estas palabras y con el agradecimiento también a cada uno de los participantes que nos han acompañado en esta noche, te doy un abrazo a la distancia y muchas gracias por tus perspectivas, Verónica. gracias, Alex. Un gusto como siempre. A los participantes, por favor, déjenos sus preguntas, las iremos resolviendo y nos veremos en el próximo conversatorio. Muy buenas noches.